Ya, perfecto. Bien, el día de hoy vamos a terminar la parte de atelectasia pulmonar y vamos a entrar a la siguiente clase, que son infecciones respiratorias de tipo obstructiva, ¿sí, no? Nos habíamos quedado en la clase anterior, bueno, en los tumores de laringe ya habíamos terminado la estadificación de los mismos, teniendo en consideración tres aspectos fundamentales: el tamaño del tumor, ¿no? Digamos, el compromiso o ausencia de ganglios linfáticos, y básicamente si es que hay extensión, digamos, metastásica o no lo hay extensión metastásica. Bajo esos tres criterios se hace el estadiaje y finalmente pues es lo que se reporta al médico tratante. Cuando hablamos ya de digamos, otra patología que puede ser congénita y también adquirida, y es referente a lo que es atelectasia pulmonar, y cuando hablamos del término de atelectasia pulmonar, nos referimos básicamente a la falta de desplegamiento alveolar. Ustedes saben de que el parénquima, al momento digamos, del recién nacido, prácticamente salir del vientre de la madre, ¿no? Y adquirir el contacto con el medio ambiente, lo que hace fundamentalmente es la expansión de los alvéolos, ¿no? Pulmonares, y el relleno de los mismos por aire, ¿sí? Pero muchas veces, digamos, este desplegamiento alveolar no se da con frecuencia, y esto lo trae va a traer como producto es lo que se denomina atelectasia pulmonar, o sea, no es digamos, la compresión o la obliteración de los espacios alveolares. Es por ello que en el sentido estricto digamos, del término, este término de atelectasia pulmonar responde a una anomalía de tipo congénita, pero no al 100%, porque también hay atelectasia pulmonar de tipo adquirida, como lo vamos a ver posteriormente. Sin embargo, el uso clínico de este término ha hecho que se aplique este término también a situaciones, como lo llamaba hace un momento, situaciones adquiridas, en los que ocurre básicamente el colapso alveolar, pero por determinadas circunstancias o determinados elementos secundarios, ¿no? Que pueden dividirse básicamente en dos grandes grupos en sí, ¿no? La atelectasia primaria, básicamente, es por la falta de desplegamiento, ¿no? Lo que señalábamos al momento de nacer, o atelectasia secundaria, básicamente por el colapso de los alvéolos que previamente eran normales, pero por un efecto secundario, por una patología o por una noxa, estos han colapsado secundariamente. Las atelectasias, en términos generales, tanto las primarias o secundarias, consisten siempre en pérdida del espacio aéreo. Zonas que los vamos a encontrar, zonas sin ventilación, pero con preservación de la perfusión hemática en sí. Eso es lo característico de la preservación de la perfusión hemática. ¿Qué significa esto? Significa que el tejido no se destruye, o sea, los alvéolos no se destruyen, y que la lesión es reversible, básicamente. O sea, esos alvéolos colapsados, por X razón, pueden con tratamiento, básicamente, expandirse y volver a la normalidad. Ahora, si la causa básicamente se mantiene durante un periodo prolongado, puede, digamos, llevar digamos, a infectarse la zona atelectásica, y esto va a traer como consecuencia pues una sobreinfección pulmonar y por lo tanto pues la afectación del paciente propiamente dicho. Por eso es de que nosotros bueno, nosotros no, sino hay varios autores que señalan que hay dos mecanismos fundamentales de formación de atelectasia secundaria, básicamente, ¿no? Cuando estamos hablando de la atelectasia secundaria. Ahora, una es por la atelectasia por compresión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un neumotórax, un derrame pleural, o el otro tipo de atelectasia secundaria, que son las atelectasias por reabsorción. Es aquella en la cual se produce por obstrucción completa de una rama bronquial. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Que el parénquima periférico, o sea, periférico a la obstrucción, queda con aire atrapado, pero que no puede ser eliminado. Entonces, al momento de no ser eliminado, va a traer como consecuencia lo que se produce la atelectasia por reabsorción en sí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en estos casos? Que la perfusión sanguínea, como hemos señalado hace un momento, se mantiene de forma que el aire va siendo reabsorbido, pero en forma muy lenta.
hasta que llega a resolverse en forma total y desaparecer. Ahora, esto trae como consecuencia también que gran capacidad, un porcentaje de los alvéolos pulmonares puedan colapsarse, pero no al 100%. La causa, casi siempre hay varias causas de atelectasia por represión, pero la causa fundamental o la principal, la causa de atelectasia por represión, básicamente es por taponamiento de moco. ¿Y en quiénes se producen eso? ¿Quiénes son aquellos pacientes que producen grandes cantidades, grandes cantidades de moco hasta llegar a un taponamiento? A la cabeza, los pacientes asmáticos, y después los pacientes que presentan bronquitis crónicas a repetición. O también esta atelectasia por represión puede ser por elementos, por aspiración de material extraño. Un niño que aspira pues una bola o cualquier, digamos, material extraño va a traer como consecuencia pues que se obstruya parte de, digamos, del trayecto, digamos, bronquial, y por lo tanto produce una atelectasia por reabsorción. Si se elimina el motivo de la obstrucción, puede recuperarse el espacio alveolar colapsado en sí. Entonces, las atelectasias pueden ser reversibles en la medida que, de una u otra manera, el agente que ha producido, que está produciendo esta obstrucción, pueda ser, digamos, eliminado. Entonces, un poco para resumir lo que les he dicho, que la atelectasia pulmonar es la falta de desplegamiento alveolar, que pueden ser de dos tipos: primario o congénito, cuando el paciente, el niño, el recién nacido nace, ¿no?, y tiene dificultad en la expansión alveolar, o la atelectasia secundaria, que hemos dicho que es adquirida, que puede ser por compresión o que puede ser por reabsorción. ¿Qué es lo que se va a producir desde un punto de vista fisiopatológico, ¿no? Hay una pérdida del espacio aéreo, porque hay un colapso alveolar, con preservación de la perfusión hemática. Las lesiones pueden ser reversibles, esta lesión puede ser reversible, y como hemos dicho también, se logra prácticamente toda la expansión del parénquima pulmonar, y el paciente logra pues reponerse a este proceso de atelectasia. ¿Puede infectarse? Sí. Hemos señalado que muchas veces las atelectasias por compresión o por reabsorción pueden infectarse y comprometer la salud del paciente en sí. ¿Qué más? ¿Cuáles son los mecanismos de formación? Hemos dicho que ya hemos señalado que la atelectasia por compresión es el mecanismo más simple, ¿no? Y que se produce cuando hay algún elemento intratorácico, ¿no?, que ocupa el espacio. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar que hay una compresión del parénquima pulmonar, pero sin obstruir la vía aérea. Por eso es que el mecanismo de formación puede ser por compresión. En el caso de derrame pleural, neumotórax y tumor sólido, estas patologías pueden desarrollar lo que es una atelectasia por compresión. Y en el caso de la atelectasia por reabsorción, hemos señalado pues a aquellos pacientes asmáticos o pacientes que sufren de una bronquitis crónica en sí, ¿no? Entonces, todos las causas ya hemos señalado: cuerpo extraño, taponamiento en sí. Esto es un poco un ejemplo, un esquema como para poder, digamos, tener un esquema de qué es una atelectasia por compresión y es una atelectasia por reabsorción, ¿no? Acá podemos observar básicamente que por compresión y por reabsorción, ¿no? Básicamente acá en el primer caso es en lo que se refiere a un derrame pleural. Los arcos costodiafragmáticos son los que básicamente son afectados, y hay una especie de empuje o colapso pulmonar alveolar a este nivel. En cambio, por reabsorción es por taponamiento básicamente de las vías respiratorias, y producen este tipo de colapso, ¿no?, pulmonar alveolar de esta manera en sí. ¿Qué es lo que vamos a observar básicamente cuando hay una atelectasia por compresión? ¿En qué casos? Neumotórax, derrame pleural, tumores intratorácicos son aquellos que también pueden producir atelectasia por compresión. Digamos, las adenopatías y malformaciones congénitas también están vinculadas o asociadas al proceso de atelectasia por compresión. En el caso de la atelectasia adhesiva, ¿no?, hay un tipo de atelectasia que se denomina así, y que está asociada básicamente a lo que se denomina el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y 2, ¿no? Ahora, esto no es frecuente, pero también se ha podido observar que las atelectasias se pueden producir por contracción o cicatrización.
Muchas veces los pacientes con tuberculosis, pacientes que sufren de displasia pulmonar o con fibrosis pulmonar o bronquiolitis obliterante, son aquellos pacientes que pueden desarrollar una atelectasia, pero por cicatrización en sí. Pulmones con cicatrización son los que producen este tipo de atelectasia, que está dentro del marco, dentro de los grupos de atelectasia por compresión en sí. Bueno, este es el mecanismo básicamente en el cual vamos a proceder, digamos, se procede a lo que es el desarrollo de una atelectasia, digamos, de una atelectasia pulmonar, ¿no? En el caso, por ejemplo, clásico, ¿no? Una obstrucción bronquial, por X razón, ¿no? Una obstrucción bronquial por un cuerpo extraño, una obstrucción bronquial por un trombo, un émbolo séptico, etcétera, etcétera, lo que va a traer como consecuencia es que hay una reabsorción del aire en el contenido de los alvéolos. Por lo tanto, esta reabsorción va a hacer que haya un colapso alveolar, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que la presión parcial de estos alvéolos es menor que la presión de la presión venosa central en sí, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la presión del aire con la presión sanguínea, lo que puede originar es que el paso de los gases alveolares a la sangre va a estar presente, se va a producir esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que esto produzca un colapso completo. Si se produce un colapso completo, va a originar que hay una hipoxia alveolar, ¿no? Y esta hipoxia alveolar va a originar que hay una vasoconstricción pulmonar local y el paciente va a presentar toda la sintomatología de dificultad respiratoria, falta de aire, hasta ahí puede llegar a un colapso pulmonar y puede fallecer. En el caso, ¿qué es lo que pasa en el flujo sanguíneo, ¿no? En las atelectásicas? Se desvía a otras regiones mejor ventiladas. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de las vías colaterales que presenta en sí, ¿no? Este flujo sanguíneo va a tratar de conservar el equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Ahora, si se mejora, esto va a traer como consecuencia que una hipoxemia arterial. Esta hipoxemia arterial también va a tener un significado, digamos, fisiopatológico en el paciente, ¿no? Y va a formar parte de lo que es la sintomatología y signología de un paciente que desarrolla lo que es una obstrucción bronquial en sí, ¿no? En el caso de las atelectasias por compresión, que se produce, por ejemplo, por un colapso pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el parénquima? En el parénquima pulmonar, lo que va a originar es que existe un comprimido por una causa extrínseca. Puede ser por un derrame pleural, por un tumor extrapulmonar, ¿no? Y esto ¿qué va a originar? Va a dar origen a que haya una salida del aire alveolar a la zona intersticial. ¿A través de qué? A través de las vías respiratorias permeables. Y esto va a originar que el espacio, digamos, pulmonar o alvéolo pulmonar se reduzca en forma homogénea, ya no en una área, sino casi en toda la periferia digamos, del pulmón, propiamente dicho, limitando los espacios aéreos del mismo en sí. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que ha sufrido con tuberculosis o paciente con una fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que va a originar? Lógicamente que exista una cicatrización y esta cicatrización va a traer como consecuencia que se dé una disminución en el volumen de aire pulmonar. Esta disminución del volumen pulmonar va a originar que la presencia de esas alteraciones fibrosas locales o generalizadas, ¿no? Estas áreas fibrosas van a disminuir el parénquima pulmonar y por lo tanto la perfusión tisular en sí. Y puede originar dos afectaciones, una a nivel de parénquima pulmonar propiamente dicho y otra a nivel pleural. Ahora, si en ambos se producen, lo que va a traer como consecuencia es que hay un impedimento de su expansión completa del pulmón. Y por eso es que el paciente presenta cierta dificultad respiratoria, como que le falte el aire en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el pulmón se retrae, ¿qué va a originarse en la presión pleural? Que ésta sea negativa, ¿no? Dando origen a una desviación de las estructuras mediastínicas. Por eso es que por cicatrización lo que se observa básicamente es que hay una desviación del mediastino. ¿Hacia dónde? Hacia el lado afectado. No es hacia el lado contralateral, sino hacia el lado afectado. ¿A manera de qué? A manera de compensar la pérdida del volumen. ¿Ocasionando qué? Va a ocasionar una hiperinsuflación compensatoria. ¿Para qué? Para que el área pulmonar no afectada
pueda pues tratar de un poco llegar a obtener el aire adecuado para poder ventilar en forma normal, entre comillas, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, los pacientes que desarrollan atelectasia, ya sea primaria o secundaria, ya sea atelectasia por compresión o atelectasia por, digamos, por reabsorción, de acuerdo a las características, de acuerdo a las patologías que han presentado, lo que va a traer como consecuencia que este paciente presente sintomatología, ¿no? Pero una sintomatología basada en 4 aspectos fundamentales. Son pacientes que presentan tos, dificultad para respirar, cianosis y estridor, básicamente cuando uno lo oculta. En algunos casos pueden debutar con fiebre, pero básicamente la fiebre no es un signo o síntoma primario de una atelectasia. Lo que sí es la tos persistente, la disnea, ¿no? La cianosis y el estridor. Y si esto puede traer como consecuencia que el paciente también presente hemoptisis, ¿no? Cuando ya este tipo de sintomatologías se acentúa básicamente. Y lo que es importante, y al momento del examen, digamos, clínico, que va a haber un desplazamiento mediastínico y los ruidos cardíacos van a estar desplazados, ¿no? Cuando ustedes ausculten los ruidos cardíacos, no van a estar en los puntos cardíacos adecuados, sino desplazados por todo el tórax. Entonces, esto también es un signo, ¿no? Básicamente que ustedes al momento de hacer el examen clínico van a poder evidenciar en un paciente con atelectasia pulmonar. Desde un punto de vista, bueno, ese es desde un punto de vista clínico. Desde un punto de vista radiológico, y que la atelectasia fundamentalmente se basa en la radiología, ¿no? Hay signos directos y signos indirectos que uno tiene que saber cuando uno evalúa una radiografía de tórax de un paciente con atelectasia pulmonar, sea por compresión o sea por reabsorción. Dentro de los signos directos, se señalan 3 fundamentalmente. Uno, un desplazamiento de las fisuras interlobares en el sentido del pulmón colapsado. Ese es uno. 2, la pérdida de aireación del pulmón. Y tercero, los signos bronquiolares y vasculares adecuados, ¿no? Los clásicos. Pero también hay signos indirectos, ¿no? Desplazamiento ilear, elevación del diafragma, que es una característica clásica de la zona más afectada. En este caso, por ejemplo, miren acá, hay una elevación del diafragma, la zona afectada, ¿no? Al lado derecho. Un desplazamiento mediastínico. El mediastino parece que es como que está desplazado o hay un agrandamiento, ¿no? Y el estresamiento de los espacios intercostales, ¿no? A nivel del espacio intercostal hay una disminución de la luz de los mismos, ¿no? Básicamente. Entonces, hay signos directos y signos indirectos desde el punto de vista radiológico en sí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay varias y todas están fundamentalmente afectando o centradas básicamente en el aparato cardiorrespiratorio. Paciente con taquipnea, con taquicardia, con dificultad respiratoria, con cianosis muchas veces distales, ¿no? Con ruidos respiratorios disminuidos, ¿no? Puede haber retracción intercostal, bueno, durante la falta de la inspiración, ¿no? Y los signos de dificultad respiratoria son proporcionales al grado de colapso pulmonar. A mayor grado, mayor colapso pulmonar, mayor signos de dificultad respiratoria del paciente. Entonces, se dan cuenta que las manifestaciones clínicas se basan fundamentalmente en alteraciones cardiorrespiratorias. En el caso de los recién nacidos, se ha podido observar que el 25% de todas las infecciones en recién nacidos lactantes se acompañan de atelectasia. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen un paciente, a un recién nacido, un lactante, que presenta cierta infección respiratoria, debemos tener bien claro que estas infecciones respiratorias pulmonares casi siempre van acompañadas de atelectasia. Así. Y el 75% de las hospitalizaciones por asma infantil muestran atelectasia. Entonces, todo paciente con asma infantil es un paciente que viene ya con un cuadro clínico de atelectasia pulmonar. Entonces, tener en consideración para el manejo del mismo. Así. Ahora, hemos hablado de 2 tipos de atelectasia, la primaria y secundaria y todas las características. Pero también hay otro grupo de atelectasias que es importante y lo podemos observar casi en el 90% de los pacientes que son operados, ¿no? Y estos pacientes posoperados, ¿no? Anestesiados la mayoría o digamos prácticamente
van a desarrollar en algún momento del posoperatorio un cuadro de atelectasia pulmonar. Entonces, tener en consideración eso cuando tenga un paciente posoperado, que las posibilidades de que desarrolle un cuadro de atelectasia son significativas. Muchas veces se deja de lado eso y cuando un paciente comienza a desarrollar atelectasia pulmonar, ni siquiera se dan cuenta los residentes o los internos que están frente a un paciente potencialmente de posoperatorio que puede desarrollar atelectasia, ¿no? Entonces, todo paciente con posoperatorio puede desarrollar atelectasia, entonces tener en consideración eso. Ahora, ¿qué es lo que se produce por qué se produce la atelectasia en un paciente con posoperado? ¿Por qué? Porque se producen alteraciones en el intercambio gaseoso, ¿no? Y se ha podido observar que hay un paciente posoperado con anestesia, hay cierta reducción de la distensibilidad pulmonar por 3 mecanismos. Uno, por compresión; 2, por reducción; y por pérdida de la función, digamos, sistólica, de la función cardiorrespiratoria. ¿Sí? Entonces, esos son 3 mecanismos por los cuales puede producirse la atelectasia. Bueno, es una gráfica básicamente para que puedan observar de un pulmón, digamos, de unos bronquios con alvéolos, ¿no?, normales, ¿no? Y en la cual pues prácticamente lo que vamos a poder observar la relación que existe entre la perfusión, digamos, hematógena o sanguínea en relación a la distensibilidad de los alvéolos en sí. Entonces, esto es, entre comillas, un pulmón normal en sí, ¿no? En el caso de un pulmón con atelectasia, miren la diferencia, ¿no? Los vasos sanguíneos que tienen conexión directa con los alvéolos, que están dilatados, llenos de aire, que es normal, y en un pulmón atelectásico se puede observar así: colapso alveolar pulmonar, ¿no? Reducción en sí. Y también miren el colapso, digamos, vascular que se produce, ¿no? Entonces, por eso es que hemos señalado claramente de que la relación entre colapso alveolar y colapso, digamos, vascular van de la mano, en sí. Entonces, tener en consideración eso en sí, ¿no? Bueno, esto básicamente son radiografías de atelectasia pulmonar que en una u otra manera tienen cierta presión por un lóbulo superior izquierdo en muchas patologías, ¿no? Esta es una microfotografía del parénquima pulmonar en la cual ustedes pueden observar los espacios alveolares colapsados, ¿no?, disminuidos. Hay una disminución todo esto son alvéolos, ¿no? Este es un tejido pulmonar en la cual se observan los alvéolos, están colapsados en sí, prácticamente. Esto es, entre comillas, lo conservado, miren, pero esto está todo colapsado. Entonces, ¿tiene su traducción histopatológica? Sí, la atelectasia pulmonar tiene su traducción histopatológica. ¿Cómo se observa? Espacios alveolares disminuidos o casi colapsados en sí. Bueno, esto es básicamente, en términos generales, lo que podemos hablar sobre atelectasia. Recuerden básicamente que la atelectasia pulmonar es una patología que pues tiene un origen primario y secundario y que está asociada, vinculada, digamos, a la relación que hay entre la perfusión sanguínea con la perfusión aérea, básicamente. Y los tipos, las causas, la clínica, etcétera, etcétera, ya lo hemos señalado, ¿no? Tiene su traducción radiológica, sí, su traducción clínica también, y su traducción histopatológica, como la están observando en estos momentos. Bien, hasta ahí básicamente lo que se denomina, lo que es atelectasia pulmonar en sí. En el caso pasamos ya al otro tema, en lo que es el tema sobre enfermedades pulmonares de tipo obstructiva. Cuando nosotros hablamos de la anatomía patológica de tipo obstructiva, nos referimos básicamente a las vías aéreas intrapulmonares, ojo. Y esto tenemos que tenerlo claro porque después van a comenzar a estudiar lo que se denomina las neumopatías de tipo restrictiva, que son diferentes a las neumopatías de tipo obstructiva. En el caso de las obstructivas, repito, las vías aéreas intrapulmonares canalizan y distribuyen el flujo aéreo. ¿Por dónde? Por los diferentes lóbulos, como hemos visto. Desde un punto de vista estructural, los bronquios, en este caso, son, como ustedes saben, ya desde un punto de vista histológico, son semirrígidos. ¿Y por qué? Porque poseen un cartílago. Dentro de la estructura histológica presentan, dentro de los elementos histológicos, cartílago. ¿Y esto qué hace? Esto coopera con el tejido muscular que también lo rodea a la conducción aérea. Entonces, el cartílago y la fibra muscular, el tejido muscular, que forman parte de los bronquios, ¿no?, es lo que ayudan a que se dé una buena o una adecuada conducción aérea. Y acá viene otro elemento muy importante.
digamos, interviene en la buena conducción o en lo que cuando hablamos de una patología de tipo obstructiva, la mucosa de las vías respiratorias, de los bronquios. La mucosa tiene unas características histopatológicas peculiares, ¿no? que como recordarán ustedes, que le permite ser un punto básicamente en la purificación del aire circulante. ¿Sí? Todos es que, digamos, recordamos que la mucosa, digamos, respiratoria, básicamente está constituida por un epitelio cúbico, cilíndrico ciliado, básicamente, ¿no? Que tiene cilios y es una barrera principal, la primera barrera, digamos, de defensa del organismo en esta parte, y seguida de una membrana basal, ¿no? Una membrana basal que de una u otra manera también delimita la parte de la mucosa con la parte estromal propiamente dicho, ¿no? Entonces, y dentro de ella vamos a poder observar ciertas glándulas mucosas con el de toda la mucosa en sí propiamente dicho. Entonces, esto es lo que tiene que tener en consideración antes de tocar el tema de tipo de patología de tipo respiratorio de tipo obstructiva, que la estructura histológica, histopatológica de los bronquios juegan un rol importante en este caso. Y cuando ya hablamos de las estructuras, nos referimos también a los acinos respiratorios, básicamente que se hayan compuesto, ¿por qué? Por estructuras distales, ¿no? Al bronquiolo terminal, y su función principal del acino respiratorio es la difusión gaseosa. Todos estos elementos intervienen en un buen funcionamiento, en una buena perfusión del aire, y por lo tanto, cuando ya hablamos de la patología obstructiva, ¿no? Nos referimos a todos aquellos cuadros clínicos y patológicos cuya base es la obstrucción crónica al flujo aéreo. O sea, cualquier afectación de estos elementos que hemos señalado, ¿no? Que va a originar una obstrucción crónica al flujo aéreo. Y esta obstrucción crónica del flujo aéreo se va a traducir en lo que se denomina lo que es patología respiratoria de tipo obstructiva, ¿no? Básicamente se utiliza esta terminología para efectuar una comparación con el otro gran grupo de enfermedades que son las restrictivas. En el caso de las restrictivas, que ya lo van a ver con mayor detenimiento, la alteración es alveolar propiamente dicho, principalmente intersticial, con ciertas limitaciones a la difusión gaseosa. Pero en ambos grupos, y hay que tener claro esto, tienen un patrón característico en las pruebas funcionales, ¿no? Respiratorias, que permiten básicamente al neumólogo diferenciarlo. O sea, las pruebas funcionales juegan un rol importante, ¿no? Al momento de hacer un estudio neumológico de un paciente que se sospecha de cierta patología restrictiva obstructiva, para que pueda orientar desde un punto de vista clínico al neumólogo y poder definir desde un punto de vista clínico, sin conocer digamos, los antecedentes del paciente, en que si está frente a una patología de tipo restrictiva u obstructiva. Entonces, siempre ustedes, cuando estén frente a un paciente que sospechan cualquiera de estas dos patologías, las pruebas funcionales pulmonares son las que les van a orientar en una forma adecuada. Básicamente, cuando nos centramos fundamentalmente al tema de la anatomía patológica de las enfermedades de tipo obstructiva, nos referimos a un gran grupo de enfermedades que se conocen como EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sí. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un término básicamente que incluye a un grupo, a un conjunto, ¿no?, de alteraciones, digamos, alteraciones crónicas y difusas en el tracto respiratorio, ¿no?, inferior. Ya no estamos hablando del tracto respiratorio superior, sino del tracto inferior, que comportan digamos, se comportan con la presencia de dificultades en la circulación del aire de forma crónica en sí. O sea, hay cierta, digamos, dificultades en la circulación en el aire, propiamente dicho. Y estas enfermedades que agrupan al EPOC, ¿no?, desde un punto de vista de las entidades clínico-patológicas, son tres. Uno, lo que es la bronquitis crónica. Dos, el enfisema. Y el tercer gran grupo son las enfermedades de pequeñas vías aéreas respiratorias. Entonces, hay estos tres grandes grupos que dan lugar a lo que se denomina el EPOC, ¿no? Hasta hace pocos años atrás, a este gran grupo del EPOC se incluía también al asma bronquial y a las bronquiectasias.
pero que en la actualidad se consideran entidades independientes del concepto genético del EPOC. Por eso es que acá no la tocamos básicamente. Vamos a tocar básicamente estas 3 enfermedades, ¿no? Entonces, en otras palabras, el EPOC, hay 2 tipos de EPOC, ¿no?, desde el punto de vista clínico, ¿no? El tipo A, en la cual predomina el enfisema pulmonar, y el tipo B, en la cual predomina la bronquitis crónica. Entonces, esto desde el punto de vista clínico. ¿Qué alteraciones hemodinámicas se deben a, digamos, se presentan? Y se deben a que los fenómenos circulatorios locales, ¿no?, digamos, en los pulmones, van a originar, la alteración de estos fenómenos van a originar una hipoxemia crónica. Y esta hipoxemia crónica va a estar basada fundamentalmente a que va a presentar el paciente un engrosamiento arteriolar y por lo tanto una disminución de la luz arteriolar, es decir, y esto que va a originar una hipertensión pulmonar. El cor pulmonar prácticamente se considera una fase final del EPOC. Aquel paciente que llega a afectar un cor pulmonar prácticamente está en la fase final del EPOC y por lo tanto es un paciente en riesgo. Ahora, este tipo de EPOC, tanto el A como el B, tiene cierto comportamiento o alteraciones histopatológicas. ¿Qué es lo que vamos a poder observar ahí? Tanto en los pacientes con EPOC, debido al enfisema o debido a bronquitis crónica, teniendo en consideración que el enfisema, a diferencia de que la atelectasia, el enfisema es la dilatación y ruptura de los tabiques interalveolares. Entonces, todo paciente que presenta un EPOC tipo A, en la cual predomina el enfisema, lógicamente va a haber un aumento de las glándulas de mucosa bronquiales, ¿no?, y por lo tanto un aumento del moco endobronquial, inflamación crónica, presencia de linfocitos y células plasmáticas, y hay una hipertrofia del tejido muscular que circula al bronquio, con presencia de una metaplasia del epitelio superficial. Entonces, tiene cierta traducción, ¿no?, traducción histopatológica, ¿no?, en la presencia de 5 criterios microscópicos: hipertrofia muscular, metaplasia del epitelio, infiltrado inflamatorio tipo crónico, o sea, la presencia de linfocitos con células plasmáticas, un incremento en la mucosidad endobronquial y un incremento en la cantidad de glándulas de la mucosa bronquial. Esa es los criterios microscópicos que nosotros vamos a encontrar en lo que se denominan las enfermedades de tipo pulmonar, de tipo obstructivas, fundamentalmente en los tipos EPOC, básicamente. Bueno, estas son una traducción, ¿no?, en la cual un esquema básicamente en lo que se refiere al EPOC. Ya habíamos señalado que hay una limitación crónica y progresiva del flujo aéreo debido a que hay un enfisema, que es una dilatación de los pases alveolares en sí. Y en una bronquitis en la cual hay una disminución o una restricción del flujo aéreo por la presencia del moco, con presencia de componente inflamatorio. Entonces, estos 2 criterios, digamos, o afectaciones o alteraciones clínico-patológicas, es la que vamos a encontrar en el EPOC. En el caso del enfisema, dilatación y muchas veces ruptura de los espacios alveolares. Y en el caso de la bronquitis, disminución o restricción del flujo aéreo por presencia de gran cantidad de moco en la luz bronquiolar en sí. Esto del EPOC tiene una traducción básicamente en lo que es la afectación del volumen con presión respiratoria en sí. Tiene una traducción, digamos, gráfica en sí, ¿no? Y esa traducción gráfica, muchos digamos, la presentan como que la resistencia al flujo aéreo depende mucho, sobre todo de la luz de las vías aéreas y de los volúmenes pulmonares, lógico, ¿no? Si hay una mayor luz de las vías aéreas y por lo tanto pues el flujo aéreo va a ser mayor, una disminución digamos, de la luz de las vías aéreas, el flujo aéreo va a ser menor y por lo tanto la sintomatología y sinotría va a ser evidente. Se dice que a volúmenes pulmonares bajos la complicancia aumenta y hay menos fuerza para la retracción elástica y mayores resistencias del parénquima pulmonar. En el caso del enfisema, el esfuerzo inspiratorio que cuando se presenta y es bajo, la expiración está disminuida. ¿Debido a qué? Debido a la pérdida de recuperación elástica del pulmón en sí. Entonces, el EPOC tiene una traducción gráfica dependiendo si es enfisema pulmonar o si es bronquitis crónica, ¿sí? Pero tiene su traducción gráfica en sí, ¿no?
Los cambios patológicos más característicos del EPOC son la obstrucción de las vías aéreas, la pérdida de la tracción elástica del pulmón, fundamentalmente. En sí. En el caso de la bronquitis crónica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Lo que se llamaba hace un momento, que hay una disminución del espacio aéreo por la presencia de gran cantidad de moco o de material mucoso que oblitera la luz, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vamos a poder observar es que los bronquios inflamados producen una secreción, mayor cantidad de secreción mucosa, y esto va a traer, digamos, cierta obstrucción a las vías respiratorias superiores. ¿Qué es lo más común que produce esta, digamos, inflamación o incremento de la secreción mucosa? Es el tabaquismo. Es la causa más común, más frecuente, que produce una obstrucción de las vías respiratorias superiores asociada básicamente a una bronquitis crónica, ¿no? Acá lo que podemos observar básicamente, miren, ¿no? Unos bronquios normales, como los alvéolos. Acá en el caso de una bronquitis crónica, va a haber gran cantidad de procesos inflamatorios, la luz bronquial va a disminuir y por lo tanto esto va a traer como consecuencia cierta afectación o alteración de los alvéolos propiamente dichos, ¿no? El tratamiento ayudará básicamente con los síntomas, pero la bronquitis crónica es una enfermedad de larga data, de largo plazo, que reaparece y nunca desaparece completamente. Por lo tanto, por eso es que se considera como una enfermedad pulmonar de tipo obstructiva crónica. Ya, bueno, la mayoría sabemos pues, que la bronquitis va de la mano con el tabaco en sí, ¿no? Paciente que es tabacómano, etcétera, etcétera, es un paciente que sufre de bronquitis crónica. Repetición, ustedes han visto los fumadores, los grandes fumadores siempre están tosiendo, siempre están produciendo gran cantidad de secreción mucosa y tienen cierta dificultad para respirar. Entonces, el tabaco asociado, vinculado con la bronquitis crónica, se considera como la causa más frecuente, más común digamos, de esta enfermedad por exposición al tabaco en sí, ¿no? En el caso del enfisema pulmonar, el enfisema pulmonar es una patología en la cual hemos señalado hace un momento que hay un incremento del espacio aéreo distal. O sea, estamos hablando de los bronquios terminales y de los alvéolos en sí, ¿no? Enfisema es bronquios terminales, pero también tiene su traducción en los bronquiolos, en los alvéolos pulmonares. Se señalaba hace un momento que la atelectasis es colapso de alvéolos. El enfisema es dilatación de los alvéolos, inclusive dilatación y ruptura de los tabiques intraalveolares. Entonces, esto casi siempre el enfisema pulmonar es la causa de muerte, ¿no? En pacientes mayores de 50 años. Así. Cuando se le hace la necrosis, digamos, se corta el parénquima pulmonar, nosotros lo llevamos a la microscopía y vamos a ver el signo clásico característico, dilatación y ruptura de tabiques interalveolares, sinónimo de enfisema pulmonar. Eso es lo clásico. ¿Sí, no? ¿Puede haber destrucción de alveolar? Sí, hemos señalado que hay destrucción alveolar, ¿no? Muchas veces se puede hablar de casi más de un 50%, ¿no? Ahora, básicamente, lo que se ha podido observar que las proteasas juegan un rol importante en la secreción exagerada digamos, de estas mismas y por lo tanto esto trae como consecuencia la ruptura y dilatación de los tabiques intraalveolares, ¿no? En sí. La presencia de polimorfos nucleares, ¿no? En los cuales hay aquellos que fagocitan alquitrán y no lo metabolizan, también producen enfisema pulmonar. Y hay lesiones de fibras elásticas de la pared alveolar, ¿no? La mayoría de pacientes con déficit de alfa-1 antitricina son pacientes que desarrollan enfisema pulmonar. Por lo tanto, el déficit de alfa-1 antitricina está vinculado directamente a lo que es enfisema pulmonar. Miren acá, ¿no? Alvéolos con enfisema, dilatados, ¿no? Acá unos alvéolos normales, acá son dilatados, con ruptura de tabiques intraalveolares y hay dilatación básicamente, ¿no? Paciente con enfisema pulmonar. Así es macroscópicamente hablando y microscópicamente hablando. O sea, hay un agrandamiento de los pasos aéreos que lleva a la hiperinsuflación de los pulmones y por lo tanto, al momento de una hiperinsuflación hay un incremento de la capacidad aérea del pulmón total y por eso es que el paciente con enfisema se caracteriza por la pérdida de elasticidad del pulmón y el agrandamiento normal de los pasos aéreos, ¿no? Distales. Es un paciente que como que como que si le sobrara el aire, ¿sí, no? Es un paciente que se presenta pues con dificultad respiratoria, ¿no? Pero como que en el caso de los atelectásicos que le falta, esto pareciera como que si se le sobrara el aire, ¿no? Al momento de respirar, ¿no? El enfisema pulmonar tiene ciertas variantes desde el punto de vista clínico.
el que se denomina centro lobular, y se divide, se le asigna así. ¿Por qué? Porque casi siempre la afectación alveolar se da en la zona superior del pulmón. Y en el caso de pacientes con fumadores, vamos a encontrar enfisema centrolobular. En los pacientes portadores de neumoconiosis, también se ha podido observar que desarrollan un enfisema centrolobular. O sea, la zona superior del pulmón es la zona más afectada. En el caso de los paralobulares, se ha podido observar que se centran en todo el acino pulmonar. No distingue zona central o de periférica y presentan 4 variantes en sí. Una, el enfisema paralobular secundaria al déficit de alfa-1 antitripsina, el enfisema paralobular de tipo senil, son aquellos que los pacientes de la tercera edad casi desarrollan siempre este tipo de enfisema, y el enfisema secundario a obliteración bronquial. Y el cuarto tipo o variante es el enfisema, digamos, paralobular de bases pulmonares en sí. Lo más frecuente, lo más común es el enfisema paralobular de tipo senil. Eso tienen que tenerlo bien claro en mente. ¿Sí? En el caso del enfisema paraseptal, lo que se ha podido observar es que afecta a los alveolos distales. En el irregular se produce por las cicatrices pulmonares, pacientes por fibrosis pulmonar, con tuberculosis, son aquellos que desarrollan en algún momento, cuando desarrollan enfisema, desarrollan enfisema de tipo irregular. Y el falso enfisema, ¿no? En la cual no comportan destrucción en su patogenia, pero sí desarrollan todo un cuadro clínico de enfisema pulmonar. Los signos y síntomas, básicamente de enfisema pulmonar, es una disnea progresiva, tos y expectoración, hay una expiración forzada, como que si le falta el aire, ¿no? Y un tórax en tonel. Ustedes ven, cualquier paciente tórax en tonel es un paciente que probablemente pueda ser portador de un enfisema de tipo paraseptal, de tipo irregular o de tipo, pues, de los demás tipos en sí. Entonces, ese es el cuadro clínico de un paciente. Esta es la histopatología. ¿Qué es lo que señalaba? Hay una dilatación y ruptura de tabiques interalveolares. Esos son alveolos, entre comillas, no conservados. Acá hay una, miren acá, dilatación y ruptura de tabiques interalveolares, ¿no? Entonces, este es un pulmón enfisematoso, porque hay espacios grandes, aéreos, ¿no? Con cantidad de aire, pero con ruptura de los tabiques interalveolares. En el caso de cuando continuamos con las enfermedades tipo obstructiva, cuando ya nos referimos básicamente a lo que es el asma propiamente dicho, o la fibrosis quística o alérgicas, ¿no? Está dentro del marco de las, digamos, patologías respiratorias de tipo obstructiva, ¿no? Acá podemos observar básicamente, ¿no?, las estructuras del pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿no?, anatómicamente hablando. Y acá lo que vamos a poder observar es cómo la distribución anatómica de los bronquios, bronquiolos terminales, de los alvéolos, está en forma adecuada. En el caso de este tipo de patologías, lo que se va a poder observar es que hay cierta alteración en algunas áreas que hemos señalado en su momento. En el caso de la bronquiectasia, que es parte de, digamos, de las patologías de tipo obstructiva, ¿no? Las bronquiectasias, si bien es cierto, las atelectasias serán, digamos, perdón, el enfisema pulmonar, ¿no? Era de la dilatación y ruptura de los tabiques interalveolares. En el caso de las bronquiectasias, ¿no?, hay una, se refiere básicamente a la dilatación de lo bronquial en forma permanente. Ya no hablamos de los alvéolos, sino estamos hablando de los bronquiolos terminales, básicamente. Dilatación bronquial permanente. A eso se denomina bronquiectasis. La bronquiectasia puede tener causas congénitas o adquiridas. En caso de las congénitas, básicamente, se ha podido observar que pacientes con fibrosis quística, con silos inmóviles o secuestro pulmonar, son causas congénitas que pueden desarrollar o pueden dar origen a la atelectasia. En el caso de las bronquiectasias de tipo adquirida, a la cabeza está la tuberculosis, son quienes producen las infecciones persistentes, ¿no? Entonces, muchas veces pacientes con tuberculosis complicada y tardía desarrollan cuadros de bronquiectasia, dilatación, y esas áreas de bronquiectasia van a poder traer como consecuencia, pues, que el paciente pueda haber una ruptura de vasos sanguíneos produciendo hemorragia por erosión vascular en sí, ¿no? Ahora, lógicamente que después estas bronquiectasias
van a servir como áreas de afectación o de vivienda de otros agentes patógenos secundarios, ¿no? Que van a traer como consecuencia la complicación de la enfermedad pulmonar obstructiva en sí, o de la enfermedad de tipo obstructiva, ¿no? Las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial, ¿no? Un bronquio normal, miren una bronquiectasia. Gran cantidad de moco en la pared, disminución de la luz y una pérdida de los cilios. Entonces, esto desde el punto de vista histológico en sí, ¿no? Destrucción de la pared, moco aumentado y pérdida de cilios. Por eso es que bajo esta perspectiva la sintomatología y signología respiratoria se evidencia. Miren acá, un pulmón sano, un pulmón normal. En el caso de las bronquiectasias, miren, ¿no? Hay dilatación de los bronquios terminales, ¿no? Gran cantidad de bronquios terminales dilatados. O sea, macroscópicamente sí podemos hacer el diagnóstico de bronquiectasia. ¿Cuál es la fisiopatología de la bronquiectasia? Hay un evento inicial que es un proceso inflamatorio. Esto va a traer como consecuencia que cierta limitación funcional del muco ciliar por el incremento de moco y la pérdida de cilios, como que me he señalado, ¿no? Esta acumulación de moco que va a traer como consecuencia que muchos agentes patógenos tipo bacteriano, ¿no? Puedan pues sobreagregarse y producir una infección crónica en la cual va a debilitar y dilatar la pared bronquial, produciendo la bronquiectasia en sí. Entonces, esta es la fisiopatología de la bronquiectasia en sí, ¿no? Ahora, pueden ser primarias o secundarias. En el caso de las primarias, no hay una patología de base que me pueda decir a mí, sí, ¿sabes qué? Esto es una bronquiectasia de tal o cual. Pero lo que sí se ha podido observar que se da como consecuencia o se da en cierta medida paralelo al inicio de una enfermedad a partir de un proceso infeccioso respiratorio, que puede ser de origen bacteriano, viral o tuberculoso, en muchos de los casos, ¿no? Y en el caso de las secundarias, la patología de base, la bronquiectasia es una complicación de la enfermedad propiamente dicha. En el caso de la fibrosis quística, síndromes respirativos, en el asma, en las enfermedades de la déficit de alfa-1 antitripsina, lo que se ha podido observar que en todas estas patologías, la bronquiectasia es una complicación secundaria que se adhiere a este tipo de enfermedades. Entonces, recordemos claramente que la etiología puede ser primaria, en la medida que se desarrolla a partir de un proceso infeccioso, ¿no? Y secundaria, a medida que se desarrolle concomitantemente a cualquier de este tipo de enfermedades respiratorias en sí. También hay algunos que señalan que las bronquiectasias pueden ser congénitas y adquiridas. En el caso de las congénitas, casi siempre se ha podido observar que se produce o se está asociada por un defecto de maduración. Y se da frecuentemente por una sobreinfección respiratoria. Las congénitas son muy excepcionales y cuando se ha podido observar, tiene cierta previsión por la afectación de los lóbulos inferiores en sí. Y en el caso de las adquiridas, ¿no? Estas tienen su traducción microscópica, en la cual vamos a poder observar un infiltrado inflamatorio tipo crónico variable que altera fundamentalmente al epitelio superficial, al epitelio respiratorio superficial, y que muchas veces va acompañado de una hemorragia asociada a una sobreinfección, ¿sí? En la cual digamos, todos los elementos secundarios de las estructuras pulmonares pueden ser afectadas o no, pero fundamentalmente cuando hablamos de una adquirida va acompañada de una hemorragia asociada a una sobreinfección con un comportamiento pues de histopatológico de tipo crónico en sí. Esto para que vean una bronquiectasia, microscópicamente hablando, epitelio respiratorio bronquio, ¿no? Hay cierta dilatación con componente inflamatorio, ¿no? Afectación del epitelio respiratorio, este epitelio está conservado, pero miren acá, hay prácticamente ruptura, lisis del epitelio respiratorio como consecuencia de un proceso inflamatorio, gran cantidad de infiltrado inflamatorio tipo crónico, ¿no? Gran cantidad de hematíes extravasados por lisis o ruptura de vasos sanguíneos y afectación del epitelio respiratorio, ¿no? Entonces, este es el comportamiento histopatológico. Igual acá, miren, ¿no? Todo, digamos, la luz bronquiolar afectada, ¿por qué? Por
prácticamente la destrucción del epitelio respiratorio con componente inflamatorio tipo crónico en sí. Bien, básicamente eso es lo que queríamos, digamos, precisar, de que cuando hablamos de patología respiratoria de tipo obstructiva, nos referimos a un gran grupo de enfermedades que hemos señalado que tiene que ver con el EPOC, la bronquiectasia, básicamente el asma bronquial, que esa patología se va a desarrollar, se va a estudiar para, digamos, aparte. Antes se consideraba así tanto digamos, el asma conjuntamente con otras patologías dentro del grupo LEPOC, pero se puede observar que el comportamiento fisiopatológico es diferente. Por eso que ya no se estudia básicamente dentro de este tipo de enfermedades de tipo obstructivas pulmonares, ¿no? En sí. Bien, hasta aquí básicamente lo que me correspondía desarrollar en lo que es enfermedades pulmonares de tipo obstructiva. No sé, delegada, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente. Si no, bueno, creo que hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Delegada, esta clase, todo el PPT es de la clase anterior y de esta clase, por si acaso, las dos clases están en este PPT. Terminando esta clase, bueno, lo voy a colgar en la clase para que tengan ahí, para que puedan repasar. Bien, si no hay ninguna pregunta, bueno, pues déjenme un ratito, voy a bajar la lista. Bien, buenas tardes, eso es todo entonces. Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta teoría. Gracias, ya nos estamos viendo, hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Gracias, doctor.